Buenas tardes, mi nombre es Víctor Rubio, soy profesor del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de esta universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, y voy a hablarles de la simulación clínica a través del paciente estandarizado. Para empezar, tenemos que determinar a qué nos referimos cuando hablamos de paciente estandarizado. El paciente estandarizado ha recibido distintas denominaciones, unas denominaciones que provienen del ámbito anglosajón, donde este surge, y así se habla, por ejemplo, de Standardized Patient o de Patient Instructor, de instructor de pacientes, o de Simulated Patients o Programmed Patient. Todas son nominaciones que se pueden encontrar en los libros haciendo referencia a lo mismo, a aquellos individuos, ya sea con o sin síntomas reales, que son entrenados por los educadores sanitarios para actuar como pacientes. El origen se remonta a la década de los 60 del siglo pasado, cuando un médico estadounidense, Burroughs, constató la dificultad de utilizar pacientes reales para las exploraciones neurológicas y psiquiátricas. Y por ello lo que hizo fue entrenar a una mujer, a una colega del departamento de artes de su universidad. La entrenó para simular una paraplegia con otra serie de sintomatologías que incluían, por ejemplo, pues, un ojo vago y la tonalidad emocional que correspondía a esa patología. A partir de ahí, Burroughs con su colega Abrahamson, pues en 1964 publicaron su sistema de instrucción para la enseñanza de los médicos. Inicialmente no fue muy bien recibido y tuvo muchas reticencias, pero sin embargo la utilización del paciente estandarizado se ha ido progresivamente incorporando a la formación de todos los profesionales de la salud. De hecho, en la actualidad son muchas las facultades de ciencias de la salud en sus distintas especialidades que utilizan al paciente estandarizado de forma regular, pues particularmente en los ámbitos estadounidense, canadiense, australiano, también aquí en Europa. La función del paciente estandarizado es asistir en la enseñanza de las habilidades clínicas mediante la simulación de casos y de situaciones terapéuticas, y también contribuir a la evaluación de las habilidades de los estudiantes. El paciente estandarizado ofrece considerables ventajas, que son precisamente las que justifican su utilización. Para empezar, permiten la enseñanza de habilidades clínicas sin el riesgo de causar daños o las incomodidades que puede producir en los pacientes las exploraciones correspondientes. Y también, y muy importante, sin el temor por parte de los aprendices de que tales circunstancias, el daño causado o la incomodidad, se puedan producir de tal manera que produce menos inhibiciones en el aprendiz. Sin duda alguna, el paciente estandarizado permite representar cualquier síndrome y está disponible en todos los casos. No hay que esperar a que aparezca un síndrome particular en el centro de salud correspondiente. Más ventajas que ofrece la utilización del paciente estandarizado pues son la de que proporciona feedback, que permite una retroalimentación, que permite mejorar las habilidades clínicas de los estudiantes, y además esa retroalimentación es inmediata o puede ser inmediata, y la corrección de la ejecución se puede llevar a cabo sobre la marcha, porque el paciente estandarizado puede estar dando en el momento de la exploración las indicaciones pertinentes al aprendiz al respecto de qué es lo que está haciendo en cada caso. Y muy importante, sobre todo en aquellos casos en los cuales la estandarización de los procedimientos de evaluación tienen una función, pues facilita que todos los evaluados se enfrenten a las mismas condiciones. ¿Cómo se lleva a cabo el entrenamiento de un paciente estandarizado? Bueno, pues para empezar, lo primero que nos tenemos que preguntar es quiénes pueden ser pacientes estandarizados. Y hay que contestar a esa pregunta diciendo que, en principio, cualquiera dispuesto a
llevar a cabo el entrenamiento correspondiente. Es decir, no tiene por qué haber padecido el síndrome, ni por supuesto manifestar los síntomas. Tampoco tiene por qué ser un actor o una actriz profesional. Es más, en algunos casos se ha puesto de manifiesto cómo estos tienden a sobreactuar y quizá no encarnen con la suficiente verosimilitud los papeles que se pretende que representen. Es útil el uso de otros profesionales de la salud o también la utilización de estudiantes, pero en principio cualquiera dispuesto a someterse al entrenamiento necesario puede actuar como paciente estandarizado. Para llevar a cabo el entrenamiento es imprescindible un muy detallado establecimiento de la condición o situación que se quiere simular de manera previa, es decir, con una descripción pormenorizada de los componentes del caso basado en experiencias reales. Hay que evitar, por el contrario, la especificación de aquellos elementos que no son claves del caso, que no son centrales y que pueden incluso interferir con la destreza del paciente estandarizado a la hora de representar la condición. Por ejemplo, pues puede ser interesante que la persona añada sus propios elementos de su vida personal, como puede ser pues, dónde vive. No es necesario que se lo invente. Factores, aspectos que no son relativos o no son claves en el caso. Eso sí, conviene también hacer una salvedad o una caución, y es, como precaución, evitar incorporar elementos emocionales propios por parte del paciente estandarizado que pueden no ser controlados. Si el paciente estandarizado vierte algunos aspectos emocionales que son suyos y no del caso que está representando, pues puede producir una distorsión del caso que representa. Sin duda, para llevar a cabo el entrenamiento es fundamental evaluar al paciente antes de utilizarlo en la formación y con ello pues comprobar que se ejecutan de acuerdo con las características del caso y mostrando los elementos que han sido entrenados. En el entrenamiento hay que tener una serie de cuestiones en cuenta que son también merecedoras de ser señaladas. En primer lugar, hay que ajustar las características relevantes del paciente estandarizado a las del paciente real. Pretender hacer una simulación con un paciente estandarizado en el ámbito, por decir algo, ginecológico y usar a un hombre en vez de a una mujer, pues lo único que ofrece son dificultades para que éste cumpla con su función. Hay sí que cuestiones relativas a la edad, relativas al sexo, relativas a aspectos de apariencia que puedan tener un papel, que juegan un papel en el caso, pues conviene que se ajusten a las características que tiene la propia persona que va a representar tal condición. Es muy importante garantizar la fiabilidad intraindividual del paciente estandarizado, es decir, que para los diferentes aprendices para los cuales el paciente estandarizado actúe como tal, la representación, la simulación del caso sea de la misma forma. Por ello, el entrenador debe siempre de monitorizar diferentes ejecuciones del mismo paciente estandarizado para verificar tal cosa. Y es siempre muy importante el filmar las ejecuciones que permiten precisamente hacer un análisis de si tales ejecuciones están siendo estándar para los diferentes aprendices que utilicen a ese mismo paciente estandarizado. De la misma forma que hay que garantizar la fiabilidad intraindividual, hay que garantizar la fiabilidad interindividual cuando se utiliza más de un paciente estandarizado. Y aquí las recomendaciones son similares, que los entrenadores monitoricen a los diferentes pacientes estandarizados y que haya igualmente una grabación de las ejecuciones. Con esto se ha dado una panorámica de, en esencia, en qué consiste la figura del paciente estandarizado,
que puede tener utilidad en el entrenamiento, en la instrucción de los diferentes profesionales de la salud. Voy a hacer una mención específica a lo que es la simulación clínica en psicología, en la que el paciente estandarizado juega un papel clave y fundamental, tal vez solo comparable a la que desempeña en el ámbito de la psiquiatría. La psicología es una disciplina que tiene una rama clínica y, por tanto, que necesita entrenar habilidades clínicas a los que van a ser profesionales de ese ámbito. Cuando hablamos de las habilidades clínicas del psicólogo clínico, nos referimos tanto a lo que son las habilidades técnicas, es decir, aquellas, por ejemplo, que permiten la exploración del riesgo de suicidio de un paciente, las correspondientes a la administración de una técnica de exposición en vivo con prevención de respuesta cuando estamos hablando de un tratamiento de una persona fóbica, como habilidades técnicas, decía, como habilidades no técnicas, aquellas que son las habilidades que muestra el terapeuta cuando se enfrenta al paciente, las habilidades del entrevistador, capacidad de escucha, etcétera, que por otro lado son transversales y que cualquier profesional de la salud comparte. Como en todos los casos, cuando se lleva a cabo un programa de simulación, el primer paso por el cual hay que empezar para el tal entrenamiento de las habilidades clínicas en psicología supone establecer los objetivos de aprendizaje. Los objetivos que deben de ser específicos, que deben de ser mensurables, deben de poderse medir de manera concreta y, por supuesto, deben de poder ser alcanzados con los conocimientos que posee el aprendiz, es decir, el resultado final del proceso de simulación debe de ser que el aprendiz alcance un logro que esté dentro del rango de las ganancias de aprendizaje que puede tener de acuerdo con lo que se haya podido revisar hasta ese momento. El segundo paso es detallar los aspectos concretos del caso que deben de manifestarse por parte del paciente estandarizado. Eso incluye tanto los aspectos claves que deben, como digo, de manifestarse, como la ilustración de las manifestaciones conductuales o verbales que deben de estar presentes y de las que no. Es decir, en el entrenamiento del paciente estandarizado, en la simulación clínica, debe de quedar claramente especificado qué tipo de manifestaciones son las que corresponden con las sintomatologías que pretenden ser representadas. Y, desde luego, muy importante es eso también, señalar aquel tipo de manifestaciones conductuales o verbales que no debieran de ser manifestadas porque no sean compatibles con el caso que se está revisando. El tercer paso sería el desarrollo del protocolo de evaluación. Desarrollar el protocolo de evaluación supone confeccionar una rúbrica de evaluación que incluye las evidencias conductuales asociadas a los diferentes niveles de dominio de la habilidad. La forma que tenemos de poder establecer si el aprendiz alcanza o no alcanza los niveles y cuáles son los aspectos que debe de mejorar es que queden perfectamente operacionalizados, cuáles sean aquellas evidencias comportamentales que se están pretendiendo entrenar. Y eso daría paso al cuarto punto, que es la elección del o de los pacientes estandarizados, siempre en correspondencia con lo que hemos mencionado anteriormente, escogiéndose aquellos cuyas características personales, la edad, el sexo, pues coincide con los requerimientos del caso a representar, como ya decíamos. En quinto lugar, hay que entrenar al paciente estandarizado para la tarea y para eso es útil el usar las experiencias personales que pueden servir de ayuda para la representación del caso. Si pretendemos que una persona muestre agitación y un nivel de activación elevado, pues puede ser útil el pedirle que evoque ocasiones en las cuales esa persona se ha sentido así, se ha sentido nerviosa, agitada, etc. E ir aquilatando con esas experiencias vividas la descripción del caso que se pretende simular. De nuevo, recordando que hay que evitar las manifestaciones emocionales no controladas, es decir, que no puede, en el caso que se esté representando o simulando, no se pueden verter contenidos, aspectos que no tengan que ver con el caso que pusiera la persona de forma no controlada, que pusiera el paciente estandarizado.
El sexto paso es entrenar a los pacientes estandarizados para contribuir a la evaluación. Decíamos que una de las ventajas que nos proporciona el paciente estandarizado y una de sus funciones es precisamente la de ayudar a la evaluación del aprendiz. Los pacientes estandarizados pueden contribuir a la evaluación mediante el entrenamiento en la rúbrica de evaluación, de tal forma que estén avezados en la identificación de aquellos aspectos que son considerados propios de la correcta ejecución por parte del profesional sanitario. El séptimo paso es evaluar a los pacientes estandarizados en la ejecución de su rol. Y para eso pues, es útil el solicitar su ejecución ante profesionales sanitarios entrenados, que puedan juzgar si se está llevando a cabo la ejecución de manera adecuada. Si además se utiliza más de un profesional sanitario, pues esos diferentes jueces pues pueden aportar visiones distintas y complementarias que enriquezcan lo que es la simulación que el paciente estandarizado lleve a cabo. Y eso ya nos conduciría a la ejecución propiamente dicha, a la realización de la simulación clínica, es decir, a la administración de la situación que se haya definido para entrenar el objetivo de aprendizaje concreto a los aprendices, a los futuros profesionales sanitarios, en este caso a los futuros psicólogos clínicos. Y siempre acabaríamos haciendo una evaluación de la fiabilidad y la validez del paciente estandarizado, es decir, una comprobación del grado en el que el paciente estandarizado se ajusta a los contenidos y ejecuta de manera consistente ante cada aprendiz. Para ello, como decíamos antes, es muy útil el recurrir a la grabación de la ejecución, que además pues, va a tener también su utilidad de cara al aprendiz y al debriefing, a la fase final del proceso de simulación, que le va a permitir identificar los aspectos fuertes y débiles de su ejecución. Y con ello pues, tienen una panorámica de lo que es el paciente estandarizado, sus funciones, sus ventajas y una ilustración de su utilidad en un ámbito muy concreto como es el del entrenamiento de los futuros psicólogos clínicos. Muchas gracias.